Bueno, buenas tardes. Hoy ya es el último tema de este curso virtual. Hoy veremos lo que son métodos de ordenación. Bueno, cuando necesitamos ordenar un conjunto de datos, el método que utilicemos para ordenar esos datos depende si los datos están en una memoria interna, es decir, una memoria principal como por ejemplo la RAM de la computadora, o en una memoria externa o secundaria como por ejemplo lo que es un disco duro, ¿sí? O una base de datos. Entonces, bueno, es una característica que toca tener en cuenta a la hora de escoger algún tipo de ordenación. Bueno, existen dos tipos de algoritmos o dos conjuntos de algoritmos que normalmente son utilizados. Entre los básicos podemos encontrar los algoritmos de ordenación por inserción, los algoritmos de ordenación por selección y el método de burbuja. Y en el otro conjunto de algoritmos podemos encontrar el merge sort, el quick sort, el head sort y el shell sort. Bueno, realmente nosotros ya habíamos visto un poco sobre los métodos de ordenamiento cuando estuvimos trabajando con listas ligadas, con arreglos y con árboles. Sin embargo, en esta clase vamos a ver algoritmos específicos para ordenar, ¿sí? Los datos que yo puedo ordenar pueden ser simples, como por ejemplo un entero, un flotante, un carácter, un string, o compuestos, como por ejemplo una estructura, un objeto, bueno, o un elemento. En este caso, este tipo de datos compuestos son aquellos que constan de más de un campo. Por ejemplo, si tenemos un objeto alumno, este seguramente va a tener una fecha de nacimiento, un nombre, un semestre, dirección, teléfono, es decir, va a tener múltiples atributos. O, por ejemplo, en nuestra computadora, que tenemos folders o carpetas, por lo general estas tienen atributos como el nombre, la fecha, muchas veces la fecha de modificación, la fecha de creación, el tamaño, etc. Y cuando tenemos este tipo de datos compuestos, los podemos ordenar en función de cualquiera de esos atributos. Cuando seleccionamos un atributo específico para ordenar esos elementos o esos objetos, a ese atributo que escogemos para ordenar, normalmente se le llama clave. Entonces, si vamos, por ejemplo, a ordenar un conjunto de carpetas o de folders, teniendo en cuenta el nombre, ese atributo nombre va a ser nuestra clave. Bueno, aquí hay algunas aplicaciones, por ejemplo, mostrar los ficheros de un directorio, por ejemplo, en orden alfabético por el nombre, mostrar el contenido de una base de datos, por ejemplo, un listado de usuarios, por ejemplo, podemos tener en una base de datos un listado de alumnos, como el ejemplo que mostré anteriormente, o, por ejemplo, los navegadores, los buscadores como Google o las aplicaciones como Facebook, comúnmente utilizan algoritmos de ordenamiento para mostrar las búsquedas. Bueno, ya mencioné que hay dos grupos de algoritmos de ordenamiento, los básicos y unos que son como más eficientes. Entre los básicos está el algoritmo de ordenación por selección. En este tipo de algoritmo de ordenación por selección, en cada iteración se selecciona el menor elemento del subvector no ordenado y se intercambia con el primer elemento de ese subvector. Entonces, cuando ya estamos hablando de subvector no ordenado, es porque vamos a tener un vector y en ese vector van a existir dos partes o dos subvectores, una ordenada y una parte o un subvector no ordenado. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo más específico. Por ejemplo, si tenemos este vector, ¿sí? El algoritmo de selección trabaja de la siguiente manera. Recorre posición por posición y en una variable va guardando el elemento más pequeño de ese vector. Cuando termina de recorrer todas las posiciones, él sabe que el elemento más pequeño, en este caso el entero más pequeño, es 0. Entonces, automáticamente este 0 lo viene y lo coloca en la primera posición, lo intercambia con el 8
colocando el 0 en la primera posición y el 8 toma el valor, toma la posición que tenía el 0. De esta manera, entonces aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 8. Listo. Entonces aquí ya tenemos un subvector ordenado y un no ordenado. Entonces, para el no ordenado vamos a aplicar la misma operación. Entonces ya parto del primer elemento del vector no ordenado y empiezo a recorrer posición por posición hasta encontrar el valor a la posición que tiene el menor valor. En este caso sería 1, el 1 lo intercambio por el primer valor, es decir, bueno, aquí pasa el 5 y aquí pasa el 1, ¿sí? De esa manera va creciendo mi parte ordenada y va decreciendo mi parte no ordenada. Una vez hemos repetido esta operación para el vector no ordenado, las veces que sea necesario, en este caso, el número de elementos que tiene nuestro vector no ordenado, al final vamos a poder obtener un vector completamente ordenado. ¿Cuál es la desventaja? Y es que para poder ordenar cada uno de esos elementos tenemos que recorrer absolutamente todo el vector. Entonces, bueno, tal vez si estamos trabajando, no sé, con un vector, por ejemplo, de enteros, en donde definimos un tamaño en memoria pequeño, es decir, que máximo vamos a almacenar unos pocos valores, este algoritmo de ordenación lo podríamos utilizar, bueno, en parte por su fácil implementación, realmente son operaciones muy sencillas para poder ordenar una regla. Bueno, ya que está el algoritmo de ordenación por inserción. Este lo podemos ver como que trabaja de una manera inversa. ¿A qué me refiero con eso? En cada iteración se inserta un elemento del subvector no ordenado en la posición correcta dentro del subvector ordenado. Entonces aquí ya partimos de que tenemos un vector, tenemos una parte ordenada y tenemos una parte no ordenada. Entonces, bueno, igual, tomamos el primer elemento de la parte no ordenada y la idea es colocar ese elemento en la posición correspondiente en la parte ordenada, de modo que el orden se preserve, obviamente, en este subvector ordenado. En este caso, bueno, se requiere de hacer más operaciones, puesto que tengo que almacenar el valor que hay en la primera posición en algún lugar y recorrer todos los elementos una posición a partir de la posición en donde lo voy a insertar. Entonces, bueno, como podemos observar acá, entonces necesito tener un espacio libre en el vector para poder precisamente insertar ese elemento de manera que el vector ordenado siga preservando esa propiedad de estar ordenado. Y como podemos ver aquí en la parte izquierda, este vector continúa estando no ordenado. Listo. Bueno, en este caso era un pequeño ejemplo de un vector en donde ya existía un subvector previamente ordenado. En este caso partimos de un vector en donde no hay elementos, donde no tenemos un subvector ordenado. Entonces aquí básicamente comenzamos desde el primer elemento. Listo, ese lo mantenemos en esa posición, seguimos al segundo elemento, como el 9 es menor que el 12, se intercambian esas posiciones, luego entonces voy a ingresar el 4 es menor que el 9 y que el 12, entonces tengo que ir recorriendo las posiciones necesarias según la posición en la que yo vaya a ingresar el nuevo elemento. Al final, lo que voy a tener es un vector ordenado. Igual, como antes. Vamos a tener una parte ordenada y una parte no ordenada. Ese es el método de burbuja. Vamos a ver el método de burbuja. Este método, como los dos que ya vimos anteriormente, no es de los más eficientes, ¿sí? Este método en cada iteración compara parejas consecutivas de elementos y se van intercambiando los valores. El elemento más grande del subvector no ordenado va tomando la última posición. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos este vector inicial, entonces aquí básicamente lo que hacemos es ir comparando parejas de elementos consecutivos.
Entonces en este caso, bueno, comparo 7 y 5. 5 es menor, entonces 5 toma el valor de 7 y 7 toma el valor de 5. Ya vengo a evaluar el 7 con el siguiente elemento, ¿sí? Entonces 3 es menor que 7, 3 es menor que 7, entonces 3 toma el valor de 7 y 7 toma el valor de 5. Y de esa manera se hace la operación hasta que llego al final del vector. Pero hasta acá, aunque ya hemos recorrido todo el vector por pares, apenas hemos terminado una primera iteración. Porque como podemos observar acá, existen o todavía existen elementos que están no ordenados. Por ejemplo, aquí tengo el 5 y el 2, que es menor que el 5, aún está en la parte derecha del 5. Es decir, mi vector todavía no está ordenado. Entonces, para poderlo ordenar completamente, necesito llevar a cabo más iteraciones. Entonces, bueno, aquí nuevamente se repite la operación en donde, bueno, comparo elementos consecutivos, entonces 5 es mayor que 3, entonces se intercambian y así sucesivamente, y este proceso se hace la cantidad de veces necesaria, de modo que al final tenga un vector ordenado. Bueno, para yo saber cuándo parar, lo que tenemos que hacer es fijar una especie de bandera en donde cuando ya no existan más intercambios en una iteración completa, es porque efectivamente mi vector ya se encuentra ordenado. Bueno, listo, entonces hasta aquí ya vimos los métodos de ordenación clásicos. Entonces, por inserción, por ordenación y el de burbuja. Ahorita vamos a ver otros que son un poco más eficientes. El merge sort. Este algoritmo también es conocido como el algoritmo divide y vencerás, ya que consiste en dividir el conjunto de datos en dos mitades y hacer esta operación de dividir el conjunto en dos mitades de manera recursiva, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es necesario identificar dos cosas. Listo, dado un vector, lo vamos partiendo a la mitad, ¿sí? Y esto se va haciendo de manera recursiva, así como podemos ver acá. Vamos haciendo de manera recursiva. Entonces, hacia abajo, divido, y cuando me voy a devolver, si lo vemos como un árbol, podría ser desde las hojas a la raíz, voy ordenando, ¿sí? Entonces, listo. ¿De qué manera lo hago? Bueno, listo, entonces, bueno, aquí ya apliqué lo de dividir, y aquí ya voy a empezar a ordenar. Entonces, bueno, esas son las hojas que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, aquí ya por pares, los pares que me resultaron de ese árbol, voy comparando. Entonces, 38 es mayor que 27, sí, entonces el 38 toma el valor de la derecha y el 27 el de la izquierda. Aquí tengo esos otros dos pares, como 3 es menor que 43, 3 toma el valor de la izquierda y 43 el de la derecha. Listo, pero bueno, aquí digamos que ya no es tan sencillo, pero aquí aplicamos, no sé si recuerden, cuando ordenábamos por ahí en algún momento, cuando vimos listas, ¿sí? Cuando vimos listas, utilizamos un algoritmo, podríamos decir que de ordenamiento. En ese ejemplo, partíamos de dos listas que estaban previamente ordenadas y generábamos una lista que era la unión de esas dos listas ordenadas. Entonces, ¿de qué manera trabaja esto? Entonces, bueno, como aquí ya tengo dos vectores, o sea, siempre voy a tener dos vectores que estoy comparando, entonces, me vengo a la primera posición de este primer vector y a la primera posición de este segundo vector. 3 es menor que 27, sí, entonces lo pongo en la primera posición de mi vector resultante y recorro una posición. 27 es menor que 43, sí, entonces aquí coloco el 27, como ya procesé el 27, aquí también incremento. 38 es menor que 43, sí, entonces agrego el 38 a mi vector y por último tengo el 43. Esta operación ya la habíamos hecho cuando habíamos visto el tema de listas.
Y bueno, entonces aquí se hace de la misma manera, 9 es menor que 82, el 10 permanece intacto, 9 es menor que 10, agrego 9, 10 es menor que 82, 10, 82, y luego hago la operación de unificar estas dos listas que ya están ordenadas y genero una nueva lista ordenada. Al final voy a obtener un vector ordenado. Listo. Bueno, ese es el merge sort. Ese es el quicksort. El quicksort funciona, o también es conocido como vence y divide. En este caso, se toma un elemento arbitrario del vector al que se le denomina pivote. Y se divide el vector de tal forma que todos los elementos a la izquierda del pivote sean menores o iguales que él, mientras que los elementos a la derecha sean mayores. Se ordenan por separado las dos zonas delimitadas por el pivote. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos un pivote, ¿sí? Y la idea es que todos los elementos a la izquierda de él sean menores que el pivote y que todos los elementos a la derecha sean precisamente mayores que ese pivote. ¿Sí? Listo, aquí básicamente tenemos que tener en cuenta, bueno, el pivote normalmente lo que se recomienda es que se seleccione de manera aleatoria. Sin embargo, eso depende mucho de la forma en que cada programador implemente su código. Hay algunos que toman el valor que está en la mitad, hay unos que toman el primer valor del arreglo, otros el último. Entonces, bueno, realmente no existe una regla definida para seleccionar ese pivote. Entonces, bueno, ya tenemos el pivote y se va recorriendo el vector de izquierda a derecha hasta encontrar un elemento en la posición I, tal que ese valor sea mayor que el pivote, y entonces empiezo a recorrer de izquierda a derecha, de manera que ese valor sea mayor al pivote, y aquí recorro de derecha a izquierda, buscando un valor que sea menor al pivote, ¿sí? Y se intercambian los elementos situados en las casillas I y J, es decir, ese elemento que es mayor al pivote y ese elemento que es menor al pivote. Aquí ya podemos verlo más claro con un ejemplo. Con en este ejemplo comenzamos con el pivote, lo seleccionamos como la mitad del vector, en este caso 3. Este es el mismo vector que utilizamos en los ejercicios anteriores. Listo. Entonces, bueno, como nos indican las instrucciones anteriores, tenemos una parte izquierda y una parte derecha. ¿Sí? Los vectores que están al lado y lado del pivote. Listo. Tengo aquí mi posición I y mi posición J. Entonces, lo que hago es empezar a desplazarme o a recorrer posición por posición, buscando de izquierda a derecha un valor mayor al pivote y de derecha a izquierda un valor menor que el pivote. ¿Sí? Entonces, bueno, 38 es mayor que el pivote. Sí, entonces, bueno, aquí tengo mi apuntador. 10 es menor que 3, no. 82 es menor que 3, no. 9 es menor que 3, no. Entonces, lo que hacemos es intercambiar ese 38 por el 3. Entonces, aquí pongo el 3. Y el 38 toma la posición de donde antes estaba 3. Listo. Bueno, listo. Ahora acá tengo. Sí, listo. Bueno, entonces aquí, como tengo esta parte, ¿sí? Aquí como coloqué el 3, ya tengo esta parte, ¿sí? Y selecciono un nuevo pivote, en este caso es el 9. Entonces, listo, digo, 27 es mayor que el 9, sí,
10 es menor que el 9, 10 es menor que el 27 es mayor que el 9, 10 es menor que el 9, no, 82 es menor que el 9, no. Entonces intercambio estos dos valores. Entonces aquí está el 9 y aquí pasa el 27. ¿Sí? Aquí vuelvo y tengo esto acá, este vector, vuelvo y selecciono un pivote, en este caso el 27, y voy repitiendo la misma operación. Voy buscando a la izquierda los valores menores que el pivote y a la derecha, a la izquierda los menores mayores que el pivote, a la derecha los valores menores que el pivote. Entonces, bueno, 43 es mayor que el pivote y 10 es menor que el pivote, entonces en este caso esto se intercambia, ¿sí? Entonces aquí tenemos el 10, el 43 y sigo procesando el vector que aún no está ordenado. Y bueno, y repitiendo esa operación de manera iterativa, al final lo que tengo es un vector ordenado, ¿sí? Entonces, bueno, ese se llama vencerás. Se llama vence y divide, es porque él va ordenando, o sea, no necesita, digamos que, dividir a mitades todo el arreglo, sino que va solucionando o va ordenando el problema a medida que, que se van recorriendo los valores. Bueno, y por último tenemos el heap sort, que se utiliza es para ordenar valores utilizando árboles binarios. Bueno, en este caso la idea es a partir de un conjunto de datos, cuando esos son ordenados o cuando esos están ordenados, a eso se le llama montículo. Un montículo es un árbol binario donde cada nodo padre siempre tiene un valor mayor que el de sus nodos hijos. Un montículo debe ser un árbol binario completo. Eso también ya lo habíamos visto, y un árbol binario, para que sea completo, cada uno de sus nodos tiene que tener 2 hijos, ¿sí? Aunque hay algunas definiciones un poco como más flexibles, en donde en el último nivel o en el penúltimo nivel se permite que los padres tengan un único hijo. Pero la definición, digamos que estricta de árbol binario completo, es en donde cada nodo tenga 2 hijos, ¿sí? Sino que, bueno, si consideramos esa definición tan estricta, si tengo un número par de elementos a agregar, pues realmente no quedaría completo. Y bueno, entonces, bueno, realmente hay dos definiciones. Dos definiciones que no están muy estandarizadas. Bueno, listo, entonces lo que tenemos acá no es un montículo. ¿Por qué? Porque no cumple la propiedad de que cada nodo padre que cada nodo padre contenga un valor mayor al de sus nodos hijos. Por ejemplo, aquí 7 es el padre de 15 y 16, y efectivamente 7 es menor que 15, por lo tanto esto no es un montículo. Entonces la idea de este algoritmo de ordenamiento es precisamente volver un árbol binario, convertirlo en un montículo. ¿Listo? ¿De qué manera trabaja este algoritmo? Este algoritmo empieza desde las hojas. Entonces, bueno, aquí tengo que el 15 desde las hojas y va visitando a sus padres. 15 es mayor que 17, sí. Entonces, esos valores se deben intercambiar. Entonces, 15 toma el valor del 7 y 7 el valor del 15. Listo. 6 es menor que el 15, sí. 1 es menor que el 5, sí. 13 es menor que el 18, no. Entonces, esos valores se deben intercambiar. Listo. Bueno, 11 es menor que 13, sí. Listo, entonces ya vengo a visitar, son los padres de esos hijos. 15, mira a su padre, 15 es menor que el 15, no, entonces esos valores se intercambian de igual manera, pero a medida que voy, digamos que recorriendo el árbol hacia arriba, también tengo que validar nuevamente si hay un intercambio de que el efecto esté en todos sus hijos. Entonces, aunque aquí ya habíamos visitado los nodos hoja y ya habíamos subido un nivel, como aquí hubo un intercambio,
tengo que volver a revisar sus nodos hijos. 7 es menor que 15, no, entonces estos valores efectivamente tienen que intercambiarse. Listo, aquí ya vuelvo a subir un nivel. 15 es menor que 3, no, entonces 15 pasa a ser el nodo raíz y 3 pasa a ser el nodo hijo de la raíz. Y igualmente tengo que volver a recorrer todo el árbol hacia abajo, entonces podríamos decir que es un recorrido que se va haciendo hacia arriba y una vez que hago un cambio, tengo que volver a recorrer todo el árbol hacia abajo. Entonces, bueno, aquí como hice este cambio, ya tengo que empezar a revisar todos sus hijos. Entonces, bueno, en este caso 7 es mayor a 3, entonces igual los intercambio. 5 es mayor a 3, hago el intercambio, 6 es mayor a 5, entonces nuevamente hago el intercambio y, bueno, cuando ya he visitado todos los nodos, al final ya tengo un árbol binario que es completo y que está ordenado, es decir, un montículo. Y pues fue súper rápido hoy, no sé si tengan dudas, si quieren esperamos unos 5 minuticos por si tienen dudas. Les recomiendo que lo programen, básicamente bueno, es tener cuidado con los índices y de hacer las operaciones de manera recursiva. Lo máximo que, bueno, si van a presentar el examen o si están haciendo el propedéutico presencial, les van a colocar pseudocódigo, no van a tener que programar en la hoja, pero pues es muy importante que sepan la forma en que funcionan estos métodos de ordenación, que tengan muy claro como la idea o el concepto general, para que puedan obtener, bueno, a partir de un vector o a partir de un conjunto de elementos, donde su conjunto de elementos resultante esté ordenado. Y pues ya, esperamos 5 minutos a ver si tienen preguntas. Y ya. Les expliqué algo más. Tal vez me fui un poco rápido, pero pues creo que el tema es relativamente sencillo. Bueno, de todas maneras ahí están los ejemplos y algo para que los hagan. Traten de hacer un pseudocódigo tratando de fijarse muy bien cómo se manejan los índices, ¿sí? Cómo se juega con los índices para poder ir haciendo ese ordenamiento. Y pues no sé si tienen dudas o no sé si fue que no entendieron nada y por eso no tienen dudas. Pues no sé, díganme si todo estuvo claro. Ya ese es el último tema. Bueno, si alguno de ustedes está haciendo el propedéutico presencial, pues les deseo mucha suerte y los que vayan a presentar el examen, pues igual. Espero que estos cursos en línea pues les sirvan o les hayan servido pues para aclarar de pronto dudas o conceptos. Y pues ya, por hoy sería todo. Hoy finalizan los cursos, al menos este curso de programación y estructuras de datos, y pues es todo por nuestra parte. Y muchísimas gracias, no sé si tengan dudas, esperamos 2 minuticos más por si alguien tiene alguna duda. Y ya, y si nadie tiene ninguna duda, pues hasta luego y mucha suerte en el examen.